Sean bienvenidos a un episodio más de Platiquemos y pues seguimos con nuestro tema, Juan José. Sí, así es, Valerio. Queremos continuar nuevamente con la oración del Padre Nuestro porque Valerio, que estamos aprendiendo mucho acerca de esta oración. Así es, Juan José. Bueno, ahora nos toca una parte de esta oración muy singular. Es donde dice Jesús, hágase tu voluntad. Juan José, para ti, ¿qué es? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Creo que, Valerio, esta palabra muchas veces se divide mucho porque yo creo que normalmente como seres humanos preferimos más nuestra propia voluntad, y cuando Jesús nos enseña a que en nuestra oración debemos de pedir que se haga la voluntad de Dios, que muchas veces nuestra mente tiene que ir más allá, en esta forma de decirlo, que muchas veces no tiene que pasar lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Muchas veces, por ejemplo, tal vez en dado caso que yo estoy yendo al trabajo y que me atrase, pues yo creo que muchas veces esa es la voluntad de Dios, porque quizás más adelante, quizás en el camino pueda pasar un accidente, y por un atraso yo creo que esa es la voluntad perfecta pues de Dios, pues impidiendo algo. Yo creo que muchas veces esa es la voluntad de Dios. Exacto. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, se nos vienen varios textos en la mente, así también vienen tal vez acontecimientos en nuestra memoria, tal como mencionabas, que cuando decimos que es la voluntad de Dios, normalmente nos referimos, digamos, qué es lo que Él quiere para mi vida, qué es lo que Él desea para mi vida. Pero hay algo que nos dice la palabra de Dios en el verso 10, que estamos en San Mateo capítulo 6, ahorita estamos en el versículo 10, hemos visto, venga tu reino, ahí dice, coma, hágase tu voluntad, ahí hay otra coma, y como en el cielo, así también en la tierra. Ahora bien, Dios tiene una voluntad, la cual es agradable, la cual es buena, agradable y perfecta. Y la pauta que nos da es como en el cielo. Entonces, la voluntad de Dios se cumple en el cielo. En el cielo no hay problemas, en el cielo no hay divisiones. Hay alguien que sí quiso hacer una división en el cielo y sabemos cuál fue su destino. Satanás se rebeló en contra de la voluntad de Dios y él fue destituido del reino de Dios. Y pues aquí miramos, dice, como en el cielo como se los ángeles se sujetan a la voluntad de Dios, hacen la voluntad de Dios, no alegan, no como nosotros, ¿verdad? Nosotros siempre decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué no mi vecino? ¿Por qué no a aquel otro cuate? ¿Por qué no a alguien más? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Siempre preguntamos, siempre alegamos, porque nuestra voluntad humana, carnal, el deseo de este corazón perverso, el deseo de este corazón corrompido por el pecado nunca se lleva con la voluntad de Dios. Por eso es de que aquí en la tierra siempre decimos, cuando pasamos algo malo, siempre decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? Es que yo no puedo, Señor. Moisés, Señor, yo no puedo, Señor, no puedo ir. No puedo ir porque yo no puedo hablar. Jeremías, Señor, soy muy joven. y todos decían algo, ponemos una excusa cuando Dios nos delega una tarea. Pero sin embargo, aquí nos dice Jesús, en la oración, tenemos que decirle a Dios, Señor, yo tengo mi voluntad, pero quiero que se haga tu voluntad, así como se cumple tu voluntad en el cielo. Quiero que se cumpla en mi vida, porque dice, venga tu reino, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Allá en el reino de Dios, en el cielo donde Él habita, su voluntad se cumple. Él es el rey y las órdenes de un rey no se discuten, se cumplen. Entonces, lo que le decimos a Dios o lo que Jesús nos enseña es que, sin importar, aunque no nos parezca, aunque nos duela, aunque lloremos, aunque pase cualquier cosa, nosotros tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios. Decir, bueno, Señor, tú eres el soberano. Tú eres el soberano, tú sabes, es tu voluntad en mi vida. Quiero que se haga así como se cumple en el cielo,
se cumpla aquí en la tierra. Ahora bien, ¿quiénes viven en la tierra? Pues nosotros. Sí, cuando Jesús Valerio enseña esto, yo creo que él, antes de ser arrestado, nos da un claro ejemplo de cuál es la voluntad de Dios, porque él, cuando se lleva a sus 3 discípulos a orar con él, pues ya sabemos la historia que Jesús empieza a orar y en su oración empieza a decir: Padre, que no se haga mi voluntad, si esta copa vaya a pasar sobre mí, pero que no se haga tu voluntad. Y pienso que muchas veces, Valerio, nuestra voluntad humana pues seguía más por nuestros ojos y la voluntad de Dios seguía más por la fe. Yo creo que Jesús tuvo fe porque no podía ver, o como que las personas no podían ver el resultado del sacrificio, pero Jesús sabía que su sacrificio pues tendría un gran valor pues ya más adelante, y yo creo que muchas veces la voluntad de Dios seguía más también por nuestra fe, tal como decías. Muchas veces no nos queda de otra que aceptar la voluntad de Dios, una voluntad que muchas veces no podemos ver, pero más sin embargo, Dios sí ya sabe que esa es su voluntad perfecta, porque Él es un Dios perfecto, y si Dios nos da una voluntad perfecta es porque Él sabe que esa es la voluntad adecuada para nuestra vida. Sí, y hay algo que se me viene a la mente, Juan José, es que muchas veces cuando miramos, digamos, ahora en Santiago Atitlán hemos estado en eventos deportivos, a veces cuando estamos fuera de la cancha decimos, es que yo hubiera hecho esto. Cuando miramos televisión, algún evento en vivo o músicos, ¿verdad? Cuando miramos algún evento en vivo, la hizo así, yo en su lugar hubiera hecho esto. Esa es mi voluntad. Muchas veces decimos esas cuestiones como que poniendo en tela de duda la voluntad de Dios. Es que me pasó esto, es que yo lo hubiera hecho así. Esa es mi voluntad. Hay una voluntad divina. Siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. Yo le digo a Dios cuando me pasan cosas no tan buenas, negativas. Yo le digo a Dios, Señor, aunque me duela, aunque derrame lágrimas, Señor, tu voluntad prevalecerá. Tu voluntad prevalecerá y tu voluntad sé que aunque en este momento esté llorando, algún día voy a segar, voy a cosechar con alegría porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque en nuestro entorno, nosotros no vivimos bajo la voluntad de Dios. Siempre como te digo, siempre chocamos con la voluntad de Dios. Cuando alguien dice, ¿por qué a mí? Es porque le está diciendo a Dios, yo lo puedo hacer de esta manera. Yo puedo más. Ahora, en Guatemala se dice que habemos como 18 millones de guatemaltecos. Y la oración del Padre Nuestro, pues se lo saben niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres. Se lo saben todos. Supongamos, de 18 millones de guatemaltecos, al menos 10 millones de guatemaltecos se saben el Padre Nuestro. Se lo saben de memoria. Se lo saben, aunque no con el orden correcto, pero tienen ni idea de qué es, cómo va el Padre Nuestro. Pero ahora bien, ¿qué de la persona que vende en un mercado y no pesa cabal? ¿Qué del policía que acepta aquellas famosas mordidas? ¿Y qué también del ciudadano que las da? Seguramente tanto el que da como el que recibe. Saben el Padre Nuestro, se lo saben Juan José, pero sin embargo no hacen la voluntad de Dios. Pero como dice un proverbio chino, un proverbio que no es bíblico, pero dice, tiene mucha razón, tanto peca el que mata la vaca como el que agarra la pata. Los dos pecan. Entonces ahora, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Hay que vivir bajo la voluntad de Dios. Porque la cuestión, Juan José, queridos amigos, queridos televidentes, queridos amigos que usan las redes sociales, que por cierto les mandamos un fraternal saludo, gracias a todos los que nos visualizan en diferentes departamentos de Guatemala y así también en otros países, que miramos los registros en las redes sociales, no mienten, personas que nos miran en Colombia, en Argentina, en Chile,
y en Honduras, El Salvador, México, Estados Unidos. Gracias por visualizar. La cuestión del Padre Nuestro no es repetirlo, no es memorizarlo, no es tenerlo a la punta de la lengua. La cuestión del Padre Nuestro es hacer, entender qué es lo que dice realmente. Porque Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, no solamente es aprender, repetir, memorizar, escribir, publicar el Padre Nuestro. No se trata de eso, no es su función, es entender y hacer. Porque Jesús dijo, el que oye y hace, lo compararé con un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. Lo compararé con un hombre que es sabio, prudente, alguien entendido, el que hace, el que pone en práctica la voluntad de Dios con José. Y Valerio, también al hacer la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios en mi vida, es una forma de adorar a Dios también, porque Jesús lo enseñó. Y tal como lo mencionabas, que muchas veces cuando aceptamos la voluntad de Dios, puede que tal vez sí nos duela, pero tal lo que mencionabas, que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable para nosotros. Y tarde o temprano vamos a estar cosechando, pues, lo que hicimos, pues, aceptar la voluntad de Dios. Y Jesús, eso es lo que hizo. Yo creo que una de las cosechas que estamos disfrutando hoy en día, pues, es la gracia de Dios, pues, gracias al sacrificio de Jesús, que Él antes de ir en la cruz hizo una oración, y en la oración, pues, ya mencionábamos, Él aceptaba la voluntad de Dios, y gracias a eso yo creo que es porque nosotros somos salvos, Valerio. Es una forma de adorar a Dios en aceptar la voluntad de Dios. Exacto, aceptar la voluntad de Dios es hacer su voluntad. Aceptar la voluntad de Dios no es solo hacer, sino que adorar a Dios. Pero también continúa la oración, pero queremos leer esto. Dice, anteriormente le decíamos a Dios, Señor, venga tu reino, gobierna mi vida. Pero cuando tú gobiernas mi vida, siempre repetimos la famosa oración también que no está en la Biblia, la oración de confesión que le llamamos, que por cierto no está en la Biblia. Más de alguien chocará con esto, pero hermanos, no está en la Biblia. No está en la Biblia, pero nosotros siempre que hacemos esta oración, normalmente cuando alguien se convierte decimos, quiero que seas el Señor de mi vida. Pero el Señor es el dueño de algo. Entonces cuando decimos, sé tú mi Señor, entonces le decimos a Dios, gobierna mi vida, venga tu gobierno a mi vida. Entonces ya no quiero ser yo, como decía el apóstol Pablo, ya no quiero vivir yo, sino que tú vivas en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Juan el Bautista decía, quiero menguar, quiero desaparecer para que tú crezcas. Entonces cuando le decimos a Dios, gobierna mi vida, rechazo mi voluntad. Cuando le digo a Dios, Señor, hágase tu voluntad, le digo un alto a mi voluntad. Porque la voluntad del padre Abraham era que su hijo creciera. Pero Dios le dice, mira, ofréceme a Isaac, a tu único Isaac. Y ojo lo que le dice, a quien tanto amas. Abraham dijo, bueno, mi voluntad era que él creciera. Mi voluntad era que él se multiplicara. Pero tu voluntad dice, ofréceme. Y obedeció, adoró a Dios. Hizo la voluntad de Dios. Entonces, gobierno, rechazar, incluso a lo que yo amo, rechazar, incluso a mis sueños, a mis metas, a cosas temporales, porque nosotros decíamos, José, miramos las cosas, nosotros somos más de ver. Pero el apóstol Pablo decía, no fijemos nuestra mirada en las cosas temporales, sino en las cosas eternas. Jesús también dijo, el que pierda su vida a causa de mí, la ganará. Pero el que no quiere perder su voluntad, la perderá. Entonces, Juan José, esto es hacer la voluntad de Dios, rechazar a mi voluntad, a mi ego, y aceptar la voluntad de Dios. Ahora dice, el texto sigue en el versículo 11,
Esto siempre también repetimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Qué interesante conocer. Sí, Valerio, porque yo creo que muchas veces olvidamos, yo creo que lo básico. Yo creo que muchas veces, tal vez en nuestro día a día, Valerio, yo siento que también muchas veces olvidamos más en nuestras oraciones en agradecerle a Dios por lo que ya nos dio. Porque lo que menciona el versículo 11, el pan nuestro de cada día. Yo creo que muchas veces omitimos esto en nuestra oración, pues nos enfocamos más en pedirle a Dios que dame esto, quiero más esto, pues en agradecer, por ejemplo, que tenemos salud, vida. Yo creo que Valerio implica todo esto, el pan de cada día, dánoslo hoy, pues no debemos olvidar pues lo simple, pues yo creo que lo simple es lo más valioso que tenemos muchas veces. Sí, y creo que el meollo de este asunto está donde dice, dánoslo hoy, hoy. No el pan del mes de diciembre, ahora estamos, ¿qué? En junio. No decimos, Señor, el pan para el mes de septiembre ya dámelo. Okay. El pan de cada día, dánoslo hoy. Algo que nosotros acostumbramos como José es querer amontonar. Tengo 100 quetzales, no lo quiero gastar. Lo quiero sostener, lo quiero guardar, lo quiero ahorrar. Tengo una cuenta en el banco, no me gusta ir a tocar. Nosotros, ¿qué decimos? Es que quiero asegurar mi futuro. Quiero asegurar mi futuro. ¿A qué nos referimos con eso? Tener una casa propia, tener un buen dinero en el banco, tener una estabilidad económica. Decimos, quiero asegurar mi futuro. Aunque tengamos todo el dinero del mundo, no tenemos asegurado el futuro. Jesús dijo, aunque ganaren, que quede el hombre que ganara todo el mundo y pierde su alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo lo que hay en el mundo? Dinero, reconocimiento, fama, casa, todo ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué me sirve eso si pierdo mi alma? Entonces Jesús dice, el pan de cada día. Esto nos muestra la dependencia de Dios, no solamente materialmente, sino espiritualmente también. Y nosotros tendemos a querer amontonar. Más de alguna vez todos hemos estado en algún restaurante o nos han servido un desayuno o un almuerzo tipo buffet. ¿Y qué hacemos? Llenamos nuestros platos, llenamos de tanta comida que como que si eso se fuera a acabar. Lo llenamos. ¿Y qué pasa al final? No lo acabamos. No lo podemos acabar. Y nuestra naturaleza siempre quiere amontonar. Siempre quiere independencia. Siempre queremos independencia. Pero Dios nos muestra aquí que Él quiere que nosotros dependamos de su voluntad. Sí, Valerio, yo creo que cuando Jesús menciona esto del pan de cada día que nos lo dé hoy, pues yo creo que muchas veces, tal lo que mencionabas, que nos muestra que el hombre necesita de Dios en su día a día, que no puede dependerse, que no puede salirse de la voluntad de Dios en su día a día. Yo creo que muchas veces esto también, yo creo que también nos lleva al tema en cuanto al amor al dinero. Yo creo que muchas veces, pues, como en el trabajo, yo creo que muchas veces nos llenamos más de avaricia y pues Jesús nos enseña en la oración que el pan de cada día, tampoco estamos diciendo que no debemos de ahorrar, no es eso, sino que no debemos de tener un amor más grande hacia el dinero, sino que también debemos de depender de Dios y de estar agradecidos por nuestro día a día, Valerio. Sí, y algo que dice la palabra de Dios también, que la prosperidad, que la riqueza que Dios añade no trae preocupaciones, no trae aflicciones, no trae cosas con que necesito no, sino que si Dios me bendice con cierta cantidad de dinero, es porque Él sabe que yo puedo manejar eso. Él sabe. Si Él bendice, pero el asunto está en no poner mi corazón en el dinero, en las cosas temporales.
Él quiere que dependamos de Él, porque dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él quiere que nosotros dependamos de Él. Él quiere que dependamos de su reino. Él es nuestro, decíamos al principio, Padre nuestro. Él es nuestro Padre. ¿Qué decimos en la casa? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Vas a comer? ¿Qué hay de comer? ¿Por qué? Porque estamos en casa. Estamos en casa, tenemos esa confianza. Por eso Jesús dice, no se preocupen. No valen más ustedes que los pájaros. No valen más ustedes que las flores, que las plantas. No valen más ustedes que los animales del campo. Ellos no trabajan. Ellos no tienen un sueldo. No se preocupan. Dios les da de comer. Ustedes valen más. Por eso Jesús dice, dependan de Dios. Dependan del día a día de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No significa que todo el día voy a tener la mesa llena de sobreabundancia. No, sino que significa que todos los días voy a tener lo necesario. Porque algo que a mí me chocó hace unos años con José, estaba pasando una situación económica que era muy crítica. Estaba siempre sirviendo a Dios, debía dinero y me llaman para pagar cierta cantidad de dinero y yo le digo a Dios, le digo al Señor al que le debía dinero, mira, te lo paso mañana. Pero yo no tenía ni 5 quetzales. Iba saliendo de San Pedro de la Laguna para San Juan la Laguna, pero no tenía 5 quetzales para pagar mototaxi. Me fui caminando a San Juan la Laguna para ir a predicar a ese lugar. Y justo me llaman y yo empiezo a llorar, Señor, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Dios me responde con esto y lo digo y lo firmo. Dios me responde con eso porque cuando Dios habla lo dice con capítulo y versículo. Me dice, Valerio, ¿alguna noche te has dormido sin comer? No, Señor. ¿Alguna noche te has dormido al aire libre? No, Señor. Y obviamente le respondo a Dios con un rotundo no. No, Señor. No he visto justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. No he visto a alguien que me sirva, que entregue sus fuerzas, su capacidad, que se entregue alma, mente y cuerpo, espíritu a mí, mendigando un pedazo de pan. Ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a sus bisnietos, mendigando pan. Y esto me lo dijo. Ocúpate de mis cosas y yo me voy a ocupar de ti. Y te lo digo Juan José, Dios ha cumplido su palabra. Él me ha sostenido, y vos lo sabés, Él me ha sostenido hasta la fecha. No tengo un título, Dios me ha sostenido. ¿Por qué? Porque Él cumple su palabra, porque Él cada día nos da el pan. Quiere que dependamos de Él. Y como decía Juan José, no solamente físicamente, materialmente, sino que también espiritualmente, que todos los días vayamos a la palabra de Dios, porque dice que Dios le dice a Josué, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él y lo guardes para que cuando todo lo que hagas, todo lo que emprendas, prosperará, porque ahí estaré yo. ¿Por qué? Porque hay una dependencia de Dios. Hay una dependencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere con eso. Y Valerio, yo creo que muchas veces se trata de esto, de que reconocer que Dios es un Dios proveedor en los momentos difíciles, tal como lo mencionabas, tanto como en el tema de lo material y de lo espiritual también, como no hablar de lo espiritual, porque tal el versículo que hablabas de Josué, pues yo creo que a Josué el mejor consejo que le dieron es meditar en la palabra de Dios día y de noche, que lo atas como a tu cuello, pues nos da un gran ejemplo de que en los momentos difíciles Dios nos va a proveer tanto como fuerzas en lo material y en lo espiritual, Valerio, que Él siempre va a ser un Dios proveedor, tal como en el testimonio que acabas de dar, pues de eso se trata, que Dios va a proveer, que Él nos va a sustentar, Valerio. Jehová, nuestro proveedor. Dice también, Dios quiere que cada día
necesitemos de Él. Cada día dependamos, porque miramos una lección bíblica. Los israelitas estaban cansados en el desierto y le dijeron a Moisés, queremos pan. En Egipto teníamos pan, queremos pan, ok. Dios dice, dile al pueblo que el día de mañana en la mañana salgan a recoger pan. Ok, pero con una advertencia. Solo recogen lo que van a comer el día de hoy. El pan de cada día, dánoslo hoy. Lo que necesitan el día de hoy, lo van a recoger. Pero nunca falta el que quiere ahorrar, el que quiere tener algo guardadito ahí. No, es que mañana me da pereza depender de Dios. Mañana no salgo, mejor agarro para mañana también. ¿Y qué pasó al día siguiente? Fueron a buscar el maná. Pan de ángeles, alimento de ángeles. Ese es el maná. Van a sus carpas y encuentran el maná pudriéndose. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cada día dependamos de Él, Juan José. Y nuevamente lo repito, que Dios no quiere que solo memoricemos el Padre Nuestro, que lo repitamos, que lo posteemos en nuestras redes sociales. Quiere que lo entendamos y lo pongamos en práctica. Queridos amigos, gracias por visualizar Platiquemos. Una invitación a que nos sigan en las redes sociales como Platiquemos GTV. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Así también estamos en YouTube. Pueden suscribirse a nuestro canal. Será de mucha bendición para nosotros que comparten este material. Si ustedes, queridos amigos que nos visualizan a través de los canales de televisión, también les agradecemos y los invitamos a que vayan a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así también pueden seguir a Set Café en las redes sociales. Si ustedes búsquenlo como Set Café, son muy conocidos en las redes sociales. Y si nos visualizan en otros departamentos, cuando visiten Santiago Atitlán, pasen por un buen café en Santiago Atitlán, solamente en Set Café. Que Dios les bendiga, nos vemos en una próxima.